invierno llegó y parece que este invierno va a ser uno de los más fríos. Estaremos cometiendo el mismo error de cuando la crítica norteamericana y mundial no leyó bien, entre comillas, la novela de Bret Easton Ellis que apareció a principios de los noventas, American Psycho. Pues creo que ya es harto sabido de que la novela tuvo una resonancia mundial en el sentido de la novela en sí misma. La novela en sí misma ya causó polémica en la misma Norteamérica, en la Norteamérica abierta, open mind. Nadie quiso publicar por las escenas muy violentas. No era una película, era un libro. Así que creo que ninguna editorial norteamericana le publicó, creo que solo apostó una editorial británica. Bueno, el tema de la novela creo que se ha escrito mares de tintas, la crítica literaria existe, está ahí desde cuando salió, pero nosotros vamos a tocar el tema de posteriormente no se leyó bien, de qué manera, ¿no? Y también de eso ya se ha escrito bastante. No tanto como la crítica de la novela en sí, que se trata de un psicópata que parece normal, que trabaja, que es un ejecutivo de Wall Street, Patrick Bateman, y que hace una serie de cocainómano, adicto a la belleza, tiene su rutina por la mañana y todo, comete crímenes, es misógino, homófobo. Bueno, el tema de la novela es esa, ¿no? Es por sus escenas um, muy, muy fuertes. Pero la otra manera de leer a la novela fue esta, la política, que no la entendieron, que él ya estaba prefigurando, él ya estaba anunciando cuáles iban a ser las consecuencias del neoliberalismo, junto con otro libro que por supuesto ya en otro tema hablaremos. Entonces, ahora estaremos cometiendo el mismo error. ¿Y qué decía ese libro de la política internacional? Bueno, en ese momento ya, creo que a estas alturas ya lo sabemos. Por otro lado, las implicancias del neoliberalismo, las guerras que iba a librar en Norteamérica, eso creo que no lo vamos a tocar ahora, porque ahora vamos a hablar del tema del See the Shards, es decir, traducido al castellano, los destrozos de Bret Easton Ellis, que esta vez ha pasado sin pena ni gloria, o solamente ha pasado entre los círculos literarios como la novela del año del 2023, entonces, o del 2022, perdón. Y claro, para el público en español, para el 2023. Pasó como una buena novela, pasó como una novela consistente. Como dice Rodrigo Fresán, cada cosa que escriba el autor de la Roma contemporánea, pues merece atención, ¿no? Otra cosa que también que dice es que muchas veces se pone de pie entre los grandes escritores literarios, de los grandes escritores de la literatura norteamericana. Bueno, entonces, ¿qué pasa con The Shards que no estamos leyendo? Sí, la crítica literaria, como ya hemos tocado, le dio muy buenas críticas desde el punto de vista literario, pero no hemos visto una crítica literaria sobre qué es lo que está anunciando, como anunció su novela American Psycho. ¿Qué está anunciando o qué ha anunciado, qué ha prefigurado? Porque, ¿cuál es el tema aquí? El arte siempre se antepone, el arte no es que Bret Easton Ellis tenga una bola de cristal, que tenga una bola mágica para poder saber qué es lo que sucede, como ya demostró en American Psycho, qué es lo que iba a suceder. Ya les he comentado que hay mares de tintas en Google, pueden darse un surfing en Google, de qué implicancias políticas estaba hablando en American Psycho, no en la novela en sí, que era de este personaje psicópata que hace todas las horrores que hace, ¿no? Todas las aberraciones que realiza durante la novela.
pero de eso no hablaba. Entonces, ¿de qué habla The Shards? ¿De qué habla Los Destrozos, traducido al castellano? Se supone que The Shards se trata del detrás de cámaras, entre comillas, se puede decir, de lo que sucedió durante lo que sucedió en sus primeras novelas hasta llegar hasta American Psycho y posteriormente de todo lo que sucede. Ya sabemos, cocaína, en el caso de sus inicios, con Menos que Cero, Less Than Zero, de todo el detrás de cámaras, como de niños ricos, niños pijos, en cocaína, padres famosos, trabajan en Hollywood. Bueno, no vamos a hacer la crítica literaria de Menos que Cero y de American Psycho porque hay, como ya les he comentado, hay mares de tintas, pero The Shards habla del detrás de cámaras, del proceso sobre todo de Less Than Zero, de Menos que Cero y de American Psycho. Entonces, ¿cómo estamos leyendo esta novela? Sí, Bret Easton Ellis escribe sobre lo que sucedió en los entretelones, hablando del proceso de cómo fue, de cómo se gestó y cómo ocurrió, cómo fue su vida en aquellos años. Porque también no hay que olvidar eso, hay que hacer aquí también una tingencia. El proceso también es otra novela, o sea, no pareciera que él estuviera escribiendo literatura real de lo que sucedió del detrás de cámaras o de los entretelones de lo que sucedió en su vida mientras escribía esas novelas. Sí, es poético, si lo leen, es poético, muy evocador, buena literatura, hay muy buenos pasajes, muy poéticos, bastante bien logrados, al estilo del escritor norteamericano. Pero para estas implicancias de lo que está sucediendo ahora, él ya lo predijo, ya ha escrito o ya ha escrito en The Shards lo que está sucediendo en este momento. Se ha antepuesto desde el 2022 o desde años anteriores, ya estaba anunciando de lo que sucedería ahora, sobre todo ahora con las implicancias eh, políticas las que estamos viviendo. Bueno, en esa época era un síntoma, American Psycho era un síntoma de, de lo que sería el neoliberalismo, que tampoco vamos a tocar eso, ya está bastante analizado. Por otros pueden darse también otros surfing por Google. Pues The Shards sí está hablando de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, sería un revival de la política norteamericana que está anunciando, es decir, volver al reinventarse, haciendo una reescritura del detrás de cámaras de American Psycho, mostrando la parte poética, la parte nostálgica de cómo fue hecho. Entonces, estaría anunciando que la parte política norteamericana se está reinventando, se está gestando. Hay un detrás de cámaras de eso para poder reinventarse y para continuar teniendo la hegemonía mundial. ¿En qué sentido? Estamos viendo lo de Trump ha vuelto a ser reelegido. No nos olvidemos que en American Psycho Donald Trump es el más admirado de Patrick Bateman. Todo el tiempo está hablando de Donald Trump, que lo admira y que, bueno, eso es para el tema de la novela. Otra implicancia, claro, eso sería una implicancia menor, pero el tema es del revival. Ya anuncia qué es lo que qué es lo que va a suceder. La política norteamericana, no en balde, después de escribir The Shards, no hay que olvidar el tour que tuvo Bret Easton Ellis, el mismo autor, por toda Europa. Cuando pasa por Italia, cuando pasa por Holanda, solo por mencionar dos países, es como que él estuviera visitando los miembros de los países de la OTAN. Como que cada pregunta que le hacen el público italiano, el público holandés o de cualquier parte de Europa,
Solo hay que oír nomás cómo le hacen las preguntas a Bret Easton Ellis y cómo él se burla de ellos, tratándolos como provincianos, como que, sí, esta parte, sí, le pregunta por American Psycho, la condescendencia y cómo admiran el público norteamericano, la manera de cómo escribe Bret Easton Ellis y cómo ellos están tratando de seguir. No les suena esto que ellos siguen la política norteamericana, Europa sigue la política norteamericana. Bueno, eso tampoco no es nada oculto, eso no es nada, digamos, nada nuevo. Ellos siguen lo que dicta los Estados Unidos. Y desde el punto de vista del arte, Bret Easton Ellis hace su paso por toda Europa con la novela que les impone a los europeos de lo que están leyendo, porque él es el escritor de la Roma contemporánea, de las novelas del tipo del tipo que escribe. Bueno, en su momento llamada literatura light, pero su literatura ha demostrado ya bastante que tiene consistencia, que tiene miga, que hay estrato. Pero, ¿cuál es el tema del asunto? El tema del asunto de The Shards es que ¿no será que en The Shards ya sabemos el desenlace, cómo ocurrió en American Psycho, cuál iba a ser el desenlace de la política norteamericana junto al neoliberalismo? Todo lo que ocurrió, el inicio, el nudo y el desenlace, ya lo había anunciado. Entonces, The Shards anuncia lo que va a suceder. Si leemos bien el inicio, el nudo y el desenlace de la novela, está anunciando lo que va a suceder con el tema político actual, con el tema de la guerra. Eso solo que habría que ver ese tema en The Shards. Entonces, si el neoliberalismo marcó una época con las novelas, sobre todo con la novela, vamos a hablar solo de esa novela, con American Psycho de Bret Easton Ellis. El otro libro, claro, sería el de Fukuyama, pero no vamos a entrar a hablar de eso. Vamos a hablar de pura literatura. Entonces, la literatura de Bret Easton Ellis ya se antepuso, ya anunció el arte, ha anunciado, se ha anticipado a lo que va a suceder con el destino mundial que ahora estamos viviendo.